72 llamadas sin respuesta. 72. Las conté una por una mientras permanecía sentada en esa silla incómoda del aeropuerto, viendo cómo la gente iba y venía, cómo las familias se abrazaban, cómo los niños corrían hacia sus abuelas. Y yo ahí, con mi maleta pequeña y mi corazón cada vez más pesado, esperando a una hija que jamás llegaría. Estaré en el aeropuerto esperándote, puedes confiar, me había dicho Amanda 3 días antes, cuando la llamé para confirmar mi viaje a la Ciudad de México para celebrar su cumpleaños. Su voz sonaba tan segura, tan cariñosa. Mamá, ya tengo todo planeado. Te voy a llevar a conocer esos lugares que siempre quisiste ver. Será tu regalo de cumpleaños también, porque sé que el tuyo está cerca. Pero algo dentro de mí, algo que había aprendido a reconocer después de 70 años de vida, me susurraba que esta vez sería diferente. No diferente de buena manera. Esta vez, por primera vez en mucho tiempo, no iba a quedarme callada esperando migajas de cariño. Llegué al aeropuerto de Guadalajara a las 5 de la mañana. Mi vuelo salía a las 7 y llegaba a México a las 9. Amanda me había dicho que estaría ahí a las 10. Por si acaso hay retrasos, mamá. Recuerdo que sonreí cuando me dijo eso. Pensé que por fin mi hija había madurado, que por fin se preocupaba por los detalles que importan cuando una mujer de mi edad viaja sola. El vuelo fue tranquilo. Me senté junto a una señora más o menos de mi edad que iba a visitar a su nieta recién nacida. Durante las 2 horas de vuelo, me contó sobre cómo su hijo la llamaba cada semana, cómo habían decorado el cuarto del bebé, cómo habían comprado una cuna especial para cuando ella se quedara a cuidarla. Yo asentía y sonreía, pero por dentro sentía esa punzada familiar, esa sensación de vacío que aparecía cada vez que escuchaba historias de familias que funcionaban como deberían funcionar. ¿Y tú, mija? ¿También vienes a ver familia?, me preguntó la señora cuando ya estábamos aterrizando. Sí, le respondí. Mi hija cumple años hoy. Me va a llevar a pasear por la ciudad. Qué lindo, me dijo, y su sonrisa era tan genuina que por un momento me permití creer que mi historia también era linda. Bajé del avión con esa sensación de expectativa que solo se siente cuando una está a punto de reencontrarse con alguien querido. Había usado mi perfume favorito, ese que me regaló mi difunto esposo hace ya tantos años y que reservo para ocasiones especiales. Me había arreglado el cabello en el salón el día anterior, me había puesto mi blusa, la que Amanda siempre decía que me hacía ver elegante. Salí del área de equipajes a las 10:05 de la mañana. Busqué entre la multitud esa figura familiar, esa sonrisa que conocía desde que era una niña pequeña que corría hacia mí cuando regresaba del trabajo. Pero Amanda no estaba ahí. Seguramente viene en camino, pensé. El tráfico en esta ciudad es terrible. Me senté en una de esas sillas metálicas del aeropuerto y saqué mi celular. Marqué su número. Sonó y sonó hasta que saltó el buzón de voz. Hola, soy Amanda. No puedo contestar ahora, pero déjame tu mensaje y te regreso la llamada. Su voz sonaba alegre en la grabación. Tan diferente de lo que estaba por venir. No dejé mensaje. Volví a llamar 10 minutos después. Buzón de voz otra vez. A las 11 de la mañana, la preocupación comenzó a transformarse en algo diferente. No era miedo de que le hubiera pasado algo. Era una sensación que conocía bien, una sensación que había aprendido a ignorar durante años, pero que ahora se hacía más fuerte. Era la sensación de estar siendo ignorada deliberadamente. Llamé a Renato, su esposo. Su teléfono ni siquiera sonó. Directo al buzón. A las 12 del día, ya había llamado 18 veces. La gente del aeropuerto comenzaba a mirarme con esa mezcla de curiosidad y lástima que se reserva para las personas mayores que obviamente han sido olvidadas por sus familias. Una empleada de la aerolínea se acercó a mí. Señora, ¿está todo bien? La he visto aquí desde la mañana. Estoy esperando a mi hija, le dije, y mi voz sonó más pequeña de lo que esperaba. Ha tratado de llamarla. Le mostré mi teléfono. La pantalla mostraba 32 llamadas perdidas, todas al mismo número. La empleada me miró con compasión genuina. ¿Tiene dónde quedarse si ella no viene? Esa pregunta me golpeó como una bofetada fría. ¿Tenía dónde quedarme? No había considerado esa posibilidad. En mi mente, Amanda estaría ahí. Siempre había estado ahí cuando realmente la necesitaba. ¿O no? No lo sé, admití. La empleada me ayudó a encontrar un hotel cerca del aeropuerto. Me dio el número de un taxi confiable.
pero antes de irme, quise intentar una vez más. Llamada número 43. Esta vez, milagrosamente, Amanda contestó. Mamá. Su voz sonaba distante, distraída. Amanda, mi amor, estoy en el aeropuerto desde las 10 de la mañana. ¿Dónde estás? Hubo una pausa larga. Muy larga. Ay, mamá, se me olvidó por completo. Surgió algo con el trabajo de Renato. Tenemos una crisis aquí. ¿Puedes tomar un taxi? Te mando la dirección. Se me olvidó por completo. Esas 5 palabras resonaron en mi cabeza como campanas de funeral. Se le había olvidado que su madre de 70 años estaba viajando desde otra ciudad para celebrar su cumpleaños. Se le había olvidado por completo. Amanda, dije, y mi voz tembló a pesar de mis esfuerzos por mantenerla firme. Son las 3 de la tarde. He estado esperando 5 horas. Lo sé, mamá, lo sé. Perdóname. Es que han sido días muy complicados. Pero ya estás aquí, ¿no? Eso es lo que importa. Eso es lo que importa. Como si las 5 horas de humillación, como si las 43 llamadas sin respuesta, como si el miedo y la preocupación no importaran nada. ¿Me mandas la dirección?, le pregunté, porque todavía, incluso después de todo eso, una parte de mí quería creer que todo se arreglaría cuando llegara a su casa. Claro, mamá. Te la mando ahorita por WhatsApp. ¿Y mamá? Sí. Gracias por venir. Sé que no es fácil viajar a tu edad. A tu edad. Como si tener 70 años me convirtiera automáticamente en una carga, en alguien que hace un sacrificio heroico simplemente por subirse a un avión. Colgué el teléfono y me quedé ahí sentada, en esa silla incómoda del aeropuerto, viendo cómo las familias se reunían a mi alrededor. Y por primera vez en mucho tiempo, permití que la verdad se asentara en mi corazón como sedimento en el fondo de un río. Mi hija no me había olvidado. Mi hija había decidido que yo no era lo suficientemente importante como para recordarme. Y esa realización, dolorosa como era, también fue liberadora. Porque por primera vez en 70 años, iba a dejar de esperar que otros me dieran el valor que yo misma me podía dar. El taxi que me llevó del aeropuerto a casa de Amanda costó 400 pesos. 400 pesos que yo pagué sin chistar, como siempre había pagado todo lo que tenía que ver con mis hijos. El conductor, un señor mayor que me recordó a mi difunto esposo por la manera gentil en que manejaba, me preguntó si era mi primera vez en la Ciudad de México. No, le dije, pero sí es la primera vez que vengo sin que nadie me esté esperando. Me miró por el espejo retrovisor con esa comprensión silenciosa que solo tienen las personas que han vivido lo suficiente para reconocer el dolor cuando lo ven. Durante el trayecto, revisé mi WhatsApp. Tenía mensajes de mi grupo de amigas de Guadalajara, las Invencibles, como nos habíamos bautizado cuando cumplimos 60 y decidimos que era hora de vivir para nosotras mismas. Leticia había mandado una foto desde el mercado, comprando ingredientes para hacer mole. ¿Alguien se anima a venir a comer el domingo? Eva respondió con varios emojis de caritas felices. Yo voy. Llevamos postre. Lorenza escribió. Cuenta conmigo. ¿Eugenia ya llegó a México? Mándale saludos. Esas mujeres. Esas amigas que había encontrado casi por casualidad en una clase de yoga para adultos mayores hacía 3 años. Al principio pensé que no tendríamos nada en común. Leticia era viuda como yo, pero ella había tenido 5 hijos y parecía que todos la adoraban. Eva nunca se casó, dedicó su vida a ser maestra y ahora viajaba por todo el país visitando exalumnos que la invitaban a conocer a sus familias. Lorenza enviudó joven y se volvió a casar a los 50 con un hombre que la trataba como si fuera la única mujer en el mundo. Pero resultó que sí teníamos algo en común. Todas estábamos aprendiendo a vivir esta etapa de nuestras vidas sin pedir permiso a nadie. Llegué bien, escribí en el grupo. Amanda tuvo un contratiempo, pero ya todo está arreglado. Mentí, como había aprendido a mentir durante años para proteger la imagen de mi familia perfecta que existía solo en mi imaginación. El edificio donde vivía Amanda era moderno, de esos que tienen portero y cámaras en todos lados. Elegante. Caro. Yo había ayudado con el enganche de ese departamento hacía 2 años, cuando Renato tuvo problemas en su trabajo y necesitaban dinero urgente. Es un préstamo, mamá, me había dicho Amanda. Te lo pagamos en 1 año.
El año se cumplió hace 6 meses y nunca hemos vuelto a hablar del tema. Subí al piso 12 en un elevador que tenía espejos en todas las paredes. Me vi reflejada desde todos los ángulos. Una mujer de 70 años, con el cabello recién arreglado pero ya un poco despeinado por el viaje, con la blusa que pensé que me haría ver elegante pero que ahora solo me hacía ver como lo que era, una mujer mayor tratando de impresionar a una hija que ya había demostrado que no se impresionaba fácilmente. Toqué el timbre. Escuché pasos apresurados del otro lado, voces susurrando, el sonido de la televisión bajando de volumen. Amanda abrió la puerta con una sonrisa que reconocí inmediatamente. Era la misma sonrisa que usaba cuando era adolescente y había hecho algo malo, pero esperaba que yo no me diera cuenta. Una sonrisa demasiado amplia, demasiado brillante, demasiado falsa. «Mamá, qué bueno que ya llegaste». Me abrazó con esa intensidad exagerada que usan las personas cuando están compensando por algo. Olía a perfume caro, el que yo le había regalado en Navidad. Su casa olía a comida recién hecha, pero no la comida casera que recordaba de su infancia. Olía a comida ordenada, delivery. Pasa, pasa. Perdóname por lo del aeropuerto. De verdad fue un día loquísimo. Renato estaba sentado en el sofá, viendo el partido de fútbol. Me saludó sin levantarse, con esa cordialidad forzada que había perfeccionado durante los 8 años que llevaba casado con mi hija. «Doña Eugenia, qué gusto verla. ¿Cómo estuvo el viaje?» «Bien», mentí otra vez. «Un poco largo, pero bien». Amanda me llevó a la habitación de huéspedes, un cuarto pequeño pero limpio, con una cama individual y una ventana que daba al estacionamiento del edificio. No era fea, pero tenía esa sensación de lugar poco usado, de espacio que existe por cortesía más que por cariño. «Aquí puedes descansar todo lo que quieras», me dijo Amanda. «Mañana vamos a ir a desayunar a ese lugar que te gusta, ¿te acuerdas? El que tiene los huevos rancheros que tanto te gustan». No me acordaba de ningún lugar así. En mis visitas anteriores a México, que habían sido pocas y espaciadas, nunca habíamos ido a desayunar juntas a ningún lado especial. Pero asentí, porque ya había aprendido que era más fácil estar de acuerdo que corregir los recuerdos selectivos de mi hija. «¿Tienes hambre?», me preguntó. Renato pidió comida china. «Hay suficiente para ti también». Comida china de una caja de cartón para celebrar el cumpleaños de mi hija. No había pastel, no había velas, no había las mañanitas. Solo contenedores de pollo agridulce y arroz frito que comimos viendo la televisión. Durante la cena, si se le podía llamar cena a eso, Amanda me contó sobre su trabajo. Era gerente de marketing en una empresa de cosméticos. Ganaba bien, según me había dicho varias veces, aunque siempre parecía necesitar dinero para algo. Me habló de sus compañeros, de los proyectos que tenía, de lo estresada que había estado últimamente. Por eso se me olvidó lo del aeropuerto. «Mamá, tengo la cabeza en 1000 cosas». Renato asintió con solemnidad, como si el estrés laboral de su esposa fuera una tragedia nacional. «Sí, ha estado muy ocupada. Yo le digo que se tome un descanso, pero ya sabes cómo es». «No», pensé. «No sé cómo es». Pensé que sabía, pero ya no estoy segura de conocer realmente a esta mujer que fue mi bebé, mi niña pequeña, mi adolescente rebelde, mi hija adulta que se casó y se mudó lejos. Después de cenar, Amanda me enseñó fotos en su teléfono. Fotos de viajes que habían hecho, de restaurantes donde habían comido, de fiestas a las que habían ido. En todas las fotos se veían felices, prósperos, enamorados. Una vida perfecta documentada en Instagram. «¿Y tú qué tal, mamá? ¿Cómo van las clases de yoga?» Me sorprendió que se acordara de las clases de yoga. Se lo había mencionado hace meses, casi al pasar. «Bien», le dije. «Ya no voy a yoga. Ahora vamos a caminar al parque todas las mañanas, las amigas y yo. Después desayunamos juntas». «Ah, qué bonito. ¿Sigues viviendo sola?» Esa pregunta me dolió más de lo que esperaba. Claro que seguía viviendo sola. Había enviudado hacía 4 años y desde entonces había aprendido a cocinar para una persona, a ver televisión sin tener que negociar el canal, a tomar decisiones sin consultar con nadie. Había aprendido a ser feliz sola, la mayor parte del tiempo. «Sí, sigo en la misma casa». «¿No te da miedo?» «¿Miedo de qué?» Amanda y Renato intercambiaron una mirada.
Una de esas miradas matrimoniales cargadas de significado que no incluyeron a la tercera persona en la habitación. Nada, mamá. Solo preguntaba. A las 9:30, Amanda bostezó ostentosamente. Ay, perdón. Es que me levanto muy temprano. ¿Te molesta si nos vamos a dormir? Mañana va a ser un día largo. No me molestaba. En realidad, quería estar sola. Quería procesar lo que había pasado en el día. Quería entender por qué me sentía tan vacía cuando debería sentirme contenta de estar con mi hija. Me fui a la habitación de huéspedes y saqué mi camisón del bolso pequeño. No había traído mucha ropa porque Amanda me había dicho que solo estaríamos 2 días. Un fin de semana cortito pero intenso. Había sido sus palabras exactas. Me senté en la cama individual y saqué mi celular. Tenía un mensaje de Leticia. ¿Cómo está la festejada? Manda fotos. Tenía otro de Eva. Disfruta mucho, amiga. Te extrañamos. Y uno de Lorenza. Espero que Amanda te esté consintiendo como te mereces. Miré las fotos que había tomado durante el día. Una del avión. Una del aeropuerto. Una de la vista desde la ventana del taxi. Ninguna con Amanda. Ninguna que mostrara celebración, alegría, conexión familiar. Me quedé despierta hasta muy tarde esa noche, escuchando los sonidos de la ciudad que nunca duerme del otro lado de la ventana. Pensando en mi casa en Guadalajara, donde tenía mi propia cama, mis propias rutinas, mis propias amigas que si se acordaban de mí sin necesidad de recordatorios. Y pensando también en algo que no quería admitir, ni siquiera a mí misma, que tal vez había venido a México no tanto para celebrar el cumpleaños de Amanda, sino para confirmar algo que ya sabía pero no quería ver. Que mi hija me quería, sí, pero me quería de la manera en que se quiere a un objeto útil que está ahí cuando se necesita y se puede ignorar cuando no. El desayuno del día siguiente no fue en el lugar de los huevos rancheros que tanto me gustaban, porque resultó que ese lugar solo existía en la imaginación de Amanda. En cambio, fuimos a un café cerca de su oficina donde ella tenía que pasar rapidito a firmar unos papeles antes de que pudiéramos hacer cualquier otra cosa. Solo serán 15 minutos. Mamá. Te prometo, me dijo mientras pedíamos café y pan tostado en un lugar lleno de gente joven con laptops y audífonos. Los 15 minutos se convirtieron en 1 hora y media. Me quedé sentada en esa mesa pequeña, viendo cómo la gente iba y venía, tomando fotos de su desayuno, riéndose con sus amigos. Pedí otro café porque me daba pena estar ocupando la mesa sin consumir nada, aunque el café estaba amargo y me estaba poniendo nerviosa. Cuando Amanda regresó, no se disculpó por la demora. Solo dijo, listo, ya podemos irnos. ¿Qué quieres hacer? Esa era una pregunta extraña. Se suponía que ella tenía todo planeado. Se suponía que este era su cumpleaños y que yo estaba ahí para celebrarlo con ella. Pero aparentemente no había planes. No había celebración, no había nada más que el tiempo que pudiera robarle a su agenda ocupada. Lo que tú quieras, mi amor, le dije, porque todavía estaba tratando de ser la madre complaciente, la invitada agradecida, la anciana que no causa problemas. ¿Qué te parece si vamos a un centro comercial? Necesito comprar unas cosas y tú puedes ver las tiendas. Un centro comercial. Para celebrar su cumpleaños. O el mío, que era en 2 semanas y que aparentemente había sido olvidado en algún punto de la planeación de este viaje. Pasamos 3 horas en ese centro comercial. Amanda compró maquillaje caro, ropa que no necesitaba, zapatos que dijo que había estado viendo desde hacía meses. Yo la seguí de tienda en tienda, cargando algunas de sus bolsas, sonriendo cuando me preguntaba mi opinión sobre cosas que ya había decidido comprar. En la tienda de cosméticos, la vendedora le preguntó si yo era su mamá. Sí, dijo Amanda con esa sonrisa automática. Vino desde Guadalajara para visitarme. Qué lindo, dijo la vendedora. Mi mamá también viene a visitarme cada mes. Es lo máximo tener a la mamá cerca, ¿verdad? Amanda asintió, pero vi cómo se tensaron sus hombros, cómo su sonrisa se volvió más forzada. Sí, es muy lindo, murmuró, y se alejó hacia otro mostrador. Esa noche, mientras cenábamos otra comida ordenada, esta vez pizza, Amanda me contó sobre su infancia. No la infancia que yo recordaba, sino una versión editada donde ella había sido incomprendida y yo había sido demasiado estricta. ¿Te acuerdas cuando no me dejaste ir a la excursión de la escuela porque dijiste que era muy cara? Me preguntó mientras tomaba un pedazo de pizza con piña. Sí me acordaba.
La excursión costaba el equivalente a mi salario de una semana completa. Yo trabajaba como secretaria en una oficina del gobierno, levantándome a las 5 de la mañana para tener todo listo antes de irme, regresando a las 7 de la noche exhausta, pero siempre con ánimo para ayudarla con la tarea. Su papá había muerto apenas 2 años antes, y el dinero no alcanzaba para extras como excursiones escolares. Sí me acuerdo, le dije. No teníamos dinero para eso. Pero todas mis amigas fueron. Yo fui la única que se quedó. Te llevé al parque ese fin de semana. Fuimos a comer helado y vimos una película. Amanda movió la cabeza como si esos recuerdos no tuvieran valor comparados con la excursión perdida. No es lo mismo, mamá. Yo quería ir con mis amigas. Renato asintió como si fuera el juez de una corte y estuviera evaluando mi culpabilidad. Los niños necesitan esas experiencias, dijo con autoridad. Son importantes para su desarrollo social. ¿Y qué experiencias necesitaba yo? Pensé. ¿Qué desarrollo social perdí trabajando 12 horas al día para mantener a una hija que ahora me juzgaba por no haber podido darle más? Pero no dije nada. Solo asentí y tomé otro pedazo de pizza que sabía a cartón. Esa noche, mientras estaba acostada en la cama de la habitación de huéspedes, escuché a Amanda y Renato hablando en su cuarto. Las paredes eran delgadas y sus voces llegaban claramente hasta donde yo estaba. ¿Cuándo se va?, preguntó Renato. Mañana en la noche, respondió Amanda. Su vuelo sale a las 8. Gracias a Dios. No sé cómo le haces para aguantarla tanto tiempo. Se me detuvo el corazón. Literally. Sentí como si mi corazón hubiera dejado de latir por un segundo completo. No seas malo, dijo Amanda, pero su voz no tenía reproche real. Es mi mamá. Sí, pero es muy, no sé. Como que se hace la víctima todo el tiempo. Y luego te cuenta historias de cuando eras niña como si hubiera sido la madre perfecta. Ay, sí. Hoy me salió con que me llevó al parque cuando no pude ir a la excursión. Como si eso fuera lo mismo. Se rieron. Los dos se rieron de mí, de mis recuerdos, de mis esfuerzos de madre soltera tratando de compensar las decepciones de mi hija con lo poco que tenía. ¿Y para qué vino, realmente?, preguntó Renato. Hubo una pausa larga durante la cual yo contuve la respiración, esperando escuchar algo que me hiciera sentir mejor, algo que confirmara que mi hija me había invitado porque realmente quería pasar tiempo conmigo. Pues, ya sabes cómo son las mamás de esa generación. Necesitan sentirse útiles. Y yo pensé que si venía para mi cumpleaños, estaría contenta y no me andaría preguntando tanto sobre cuándo la voy a visitar. Necesito sentirme útil. Como si esa fuera mi única función en la vida de mi hija. Como si mi presencia fuera un favor que ella me hacía a mí, no algo que deberíamos disfrutar juntas. ¿Ya le dijiste lo del dinero?, preguntó Renato. Mi sangre se convirtió en hielo. No todavía. Pensé esperar hasta mañana, antes de que se vaya, para que no se sienta presionada durante toda la visita. ¿Cuánto le vas a pedir? No mucho. Como 50,000 pesos. Es para el coche, ya sabes. El mío ya está muy viejo y necesitamos algo más confiable. 50,000 pesos. El dinero que yo había ahorrado durante 2 años, peso por peso, para poder tomarme unas vacaciones con mis amigas. El dinero que tenía guardado para emergencias, para sentirme segura, para tener algo propio en esta etapa de mi vida. ¿Crees que te los dé?, preguntó Renato. Claro. Siempre me los da. Al principio se hace un poco la difícil, pero al final siempre acepta. Sobre todo si le digo que es importante para mi seguridad. Se hizo la difícil. Como si mi preocupación por el dinero, como si mis dudas fueran caprichos de mujer mayor en lugar de la prudencia de alguien que ha aprendido que el dinero no crece en los árboles. Tu mamá es un amor, dijo Renato, y no supe si lo decía en serio o con sarcasmo. Sí, es muy buena conmigo. Solo que a veces es un poco intensa. Como que quiere que seamos mejores amigas, ¿sabes? Y yo ya tengo mis amigas. Intensa. Porque querer pasar tiempo con mi hija, porque recordar con cariño los momentos que vivimos juntas, porque desear tener una relación cercana con la persona que más amo en el mundo, eso es ser intensa. Me quedé despierta el resto de la noche, mirando el techo de esa habitación que olía a desinfectante y a olvido.
pensando en todos los años que había pasado justificando las ausencias de Amanda, disculpando sus desplantes, esperando las migajas de afecto que me lanzaba de vez en cuando. Pensando también en Leticia, que hablaba con sus hijos cada día. En Eva, que recibía cartas de sus exalumnos contándoles sobre sus vidas. En Lorenza, cuyo segundo esposo la trataba como si fuera lo más valioso del mundo. Y por primera vez en 70 años, me pregunté si el problema no era que yo fuera demasiado intensa, sino que había pasado demasiado tiempo aceptando ser tratada como menos de lo que merecía. La conversación sobre el dinero llegó la mañana siguiente, exactamente como Amanda había planeado. Yo estaba empacando mis pocas cosas cuando ella tocó la puerta de la habitación de huéspedes con esa sonrisa que ya había aprendido a reconocer, la sonrisa que usaba cuando quería algo. «Mamá, ¿tienes un minutito? Quiero platicar contigo». Me senté en la cama y ella se acomodó en la única silla del cuarto. Por un momento, pensé que tal vez me iba a decir algo bonito sobre mi visita, algo que hiciera que todo valiera la pena. «Mamá, tú sabes que yo nunca te pido nada a menos que sea realmente necesario», comenzó. Mentira número 1. Amanda me había pedido dinero para el enganche del departamento, para los muebles, para las vacaciones del año pasado, para el tratamiento dental de Renato, para 1000 cosas que siempre eran realmente necesarias hasta que dejaban de serlo. Mi coche ya está muy viejo y Renato dice que es peligroso manejar con él. El otro día se nos descompuso en la carretera y tuvimos que llamar a la grúa. Nos costó una fortuna. Mentira número 2. Yo había visto su coche en el estacionamiento del edificio. Era un modelo del año pasado, en perfectas condiciones. Necesitamos comprar uno más confiable, por nuestra seguridad. Ya sabes cómo está la situación económica ahorita, con la inflación y todo eso. Ah, sí. La inflación que les permitía vivir en un departamento de lujo, comer en restaurantes caros y comprar ropa de marca, pero que misteriosamente no les alcanzaba para sus propias necesidades. ¿Cuánto necesitas?, le pregunté, porque ya sabía hacia dónde iba la conversación. Son 50,000 pesos, dijo rápidamente, como si fuera una cantidad insignificante. Sé que es mucho, pero es para algo importante. No es para un capricho. 50,000 pesos. 2 años de ahorros. 2 años de no comprarme ropa nueva, de no ir al dentista cuando me dolía una muela, de guardar cada peso pensando en esas vacaciones que quería tomar con mis amigas. Amanda, dije, y mi voz sonó diferente, más firme de lo que esperaba. 50,000 pesos es mucho dinero para mí. Su expresión cambió. La sonrisa se desvaneció y apareció esa cara de niña regañada que ponía cuando las cosas no salían como ella quería. Mamá, pero tú tienes ahorros. Siempre has sido muy buena ahorrando. Sí, tengo ahorros. Para mis gastos, para mis necesidades, para mi seguridad. Pero nosotros también somos tu familia. También somos tu seguridad. ¿Mi seguridad? ¿La hija que se había olvidado de recogerme en el aeropuerto era mi seguridad? ¿El yerno que decía que no aguantaba tenerme en su casa era mi seguridad? Amanda, la última vez que te presté dinero me dijiste que me lo ibas a pagar en 1 año. Eso fue hace 1 año y medio. Ay, mamá, no seas así. Eso no fue un préstamo, fue una ayuda. Los padres ayudan a sus hijos, ¿no? Sobre todo cuando pueden. Cuando pueden. Como si tener dinero ahorrado significara automáticamente que podía regalárselo a cualquiera que me lo pidiera con la excusa correcta. Yo te ayudé a criarte sola después de que murió tu papá, continué. Te pagué la universidad trabajando doble turno. Te di el dinero para tu boda, para el enganche de este departamento, para tus vacaciones del año pasado. Sí, y yo te lo agradezco mucho. Pero eso es lo que hacen las madres, ¿no? Ayudan a sus hijos a salir adelante. Eso es lo que hacen las madres. Como si ser madre fuera sinónimo de ser un cajero automático emocional y financiero que nunca se puede negar a dar lo que le piden. ¿Y qué hacen los hijos?, le pregunté. La pregunta la tomó desprevenida. Parpadeó varias veces, como si nunca hubiera considerado que la relación entre padres e hijos pudiera ser recíproca. ¿Cómo que qué hacen los hijos? ¿Qué hacen los hijos por sus padres? Pues, los quieren, los visitan. Los visitan. Cuando les conviene. Cuando no tienen cosas más importantes que hacer. Cuando necesitan algo. Amanda,
¿Cuándo fue la última vez que me visitaste en Guadalajara? Otra pausa incómoda. Vi cómo hacía cuentas mentales, tratando de recordar. He estado muy ocupada con el trabajo, mamá. Ya sabes cómo es. 2 años, le dije. La última vez que fuiste a Guadalajara fue hace 2 años, para el funeral de tu tía Rosa. Y te quedaste un día. Es que viajar es muy caro. Pero quieres que yo gaste 50,000 pesos en un coche para ti. Se levantó de la silla bruscamente, con esa impaciencia que le salía cuando se sentía acorralada. No es lo mismo, mamá. Nosotros realmente necesitamos el coche. Tú solo quieres que vaya a visitarte. Solo quieres. Como si el deseo de una madre de ver a su hija fuera un capricho insignificante comparado con sus necesidades reales. ¿Sabes qué, Amanda? No te voy a dar el dinero. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera pensarlas. Pero en el momento en que las dije, supe que era la decisión correcta. Su cara se transformó completamente. Desapareció cualquier rastro de la sonrisa dulce, de la voz cariñosa, de la hija que me necesitaba. En su lugar apareció algo que me asustó, frialdad pura. En serio, mamá. En serio. ¿Me vas a negar una ayuda después de todo lo que yo he hecho por ti? ¿Qué has hecho por mí, Amanda? Te invité a venir acá. Te recibí en mi casa. Me olvidaste en el aeropuerto durante 5 horas. Me tienes durmiendo en una habitación donde guardas las cosas que no usas. No hemos celebrado tu cumpleaños ni el mío. Hemos comido comida de cajas de cartón viendo televisión. No puedo creer que seas tan malagradecida. Malagradecida. Por no estar suficientemente agradecida por las migajas de atención que me había dado durante 2 días. Y no puedo creer que pienses que ser tu madre significa ser tu banco personal. Amanda se quedó en silencio por un momento, procesando el hecho de que por primera vez en su vida, yo le había dicho que no. ¿Sabes qué, mamá? Creo que es mejor que te vayas. Mi vuelo sale a las 8 de la noche. Hay vuelos más temprano. Puedes cambiarlo. Me quedé ahí sentada, viendo a esta mujer que había sido mi bebé, mi niña pequeña, mi razón de vivir durante tantos años, diciéndome que me fuera de su casa porque no había accedido a darle 50,000 pesos. Está bien, le dije. Me voy. No me pidió disculpas. No me abrazó. No me dijo que me quería a pesar de la discusión. Solo salió del cuarto y cerró la puerta detrás de ella. Terminé de empacar en silencio, escuchando cómo se movía por la casa, hablando por teléfono con alguien, probablemente contándole su versión de lo que había pasado. Su voz llegaba hasta mi cuarto, indignada, victimizada. No me dio el dinero. Después de todo lo que hago por ella. Sí, ya le dije que se fuera. Llamé a la aerolínea y cambié mi vuelo al de las 2 de la tarde. Me costaría 1,000 pesos extra, pero era dinero bien gastado. 1,000 pesos por recuperar mi dignidad. 1,000 pesos por darme cuenta de que merecía algo mejor que esto. Cuando salí de la habitación con mi maleta, Amanda estaba en la cocina, dándome la espalda, haciendo como que no me veía. Me voy, le dije. Que tengas buen viaje, me respondió sin voltear. Y así, después de 70 años, aprendí que a veces el amor no es suficiente. A veces, amar a alguien significa dejar de permitir que te lastimen. A veces, ser buena madre significa dejar de ser madre complaciente. El taxi que me llevó al aeropuerto costó 400 pesos. Los mismos 400 pesos que había pagado 2 días antes, cuando todavía creía que mi hija me había invitado porque me quería cerca. Pero esta vez, mientras veía pasar la ciudad por la ventana, no me sentía triste. Me sentía libre. En el vuelo de regreso a Guadalajara no lloré. Pensé que iba a llorar, esperé que llegaran las lágrimas, pero en lugar de tristeza sentía algo diferente, una extraña sensación de alivio, como cuando te quitas unos zapatos que te han estado lastimando todo el día. La señora que se sentó a mi lado en el avión me preguntó si había disfrutado mi visita a la Ciudad de México. Fue muy reveladora, le respondí, y ella asintió como si entendiera perfectamente lo que quería decir. Llegué a mi casa a las 6 de la tarde. Mi casa. No la habitación de huéspedes en el departamento de alguien más, no el lugar donde me toleraban por cortesía, sino mi espacio, con mis cosas, con mi cama cómoda y mis fotografías y el silencio que yo elegía.
Lo primero que hice fue abrir todas las ventanas para que entrara aire fresco. Después puse música, esa música que me gustaba a mí y que no tenía que negociar con nadie. Me preparé un café como me gusta, fuerte y con un poco de canela, y me senté en mi sillón favorito. Saqué mi celular y vi que tenía 3 llamadas perdidas de Amanda. Pero no había mensajes de voz. Las llamadas habían sido estratégicas, para poder decir después que había tratado de contactarme, pero yo no había contestado. En lugar de devolverle las llamadas, abrí el chat de las Invencibles. Ya llegué a casa, escribí. ¿Alguien quiere venir a cenar? Tengo ganas de cocinar. Leticia respondió inmediatamente. Voy para allá. Necesito llevar algo. Eva escribió. Yo también voy. ¿Qué tal estuvo la visita? Lorenza mandó un emoji de corazón. Cuenta con nosotras. Todo bien. Esas mujeres. Esas amigas que aparecían sin preguntas cuando las necesitaba, que se ofrecían a ayudar, que se preocupaban de verdad. Fui a la cocina y abrí el refrigerador. Tenía ingredientes para hacer mole, ese mole que había aprendido a hacer de mi abuela y que Amanda siempre decía que era muy complicado cuando le ofrecía enseñarle la receta. Ingredientes para hacer comida de verdad, no comida de cajas de cartón. Mientras cocinaba, sonó mi teléfono. Era Amanda. Esta vez sí contesté. Mamá. Su voz sonaba diferente. Menos segura, más cautelosa. Hola, Amanda. ¿Ya llegaste bien? Sí, gracias. Hubo una pausa incómoda. Ella esperaba que yo dijera algo más, que suavizara el ambiente, que fuera la primera en ofrecer la rama de olivo como siempre había hecho después de nuestras discusiones. Mamá, yo creo que nos malentendimos. No creo que haya habido ningún malentendido, mi amor. Es que tú te enojaste mucho por lo del dinero, y yo sé que 50,000 pesos es mucho, pero pensé que me podrías ayudar. Amanda, el problema no fue el dinero. Entonces, ¿qué fue? ¿Cómo le explicas a una hija de 35 años que el problema es que te trata como si fueras un objeto útil en lugar de una persona? ¿Cómo le dices que durante 2 días te hizo sentir como una carga, como una obligación, como alguien que hay que tolerar en lugar de alguien a quien se ama? El problema es que me invitaste para pedirme dinero, no para celebrar conmigo. No es cierto. Te invité porque quería verte. Amanda, te escuché hablando con Renato anoche. Silencio absoluto del otro lado de la línea. Escuché cuando le dijiste que me habías invitado para que no te preguntara tanto sobre cuándo me ibas a visitar. Escuché cuando dijeron que era un alivio que me fuera hoy. Mamá, yo. Escuché cuando Renato dijo que no sabía cómo aguantaba tenerme tanto tiempo, y tú te reíste. No fue así, mamá. Tú malinterpretaste. ¿Malinterpreté que se rieran de mí? Malinterpreté que dijeras que al final siempre me hago un poco la difícil, pero acepto darte dinero. Otra pausa larga. El ruido de la ciudad de fondo. Probablemente estaba en su oficina, tratando de manejar esta crisis entre reuniones. Mamá, lo siento. No quería que escucharas eso. No quería que escuchara eso. No sentía que hubiera estado mal hablar así de mí, solo sentía que había sido un error que yo lo oyera. ¿Sabes qué, Amanda? Yo también lo siento. Siento haber tardado 70 años en darme cuenta de que merezco ser tratada con respeto por mi propia hija. Claro que te respeto. No, mi amor. No me respetas. Me usas. Y hay una diferencia muy grande. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Inmediatamente empezó a sonar otra vez, pero no contesté. En lugar de eso, lo puse en silencio y seguí cocinando. Mis amigas llegaron 1 hora después con flores, vino y esa energía positiva que traían a donde fueran. Leticia cargaba un postre casero, Eva había traído pan recién hecho de la panadería que le gustaba, Lorenza llegó con una botella de vino tinto y una sonrisa que iluminaba todo. «Huele delicioso», dijo Leticia al entrar. «Mole». «Mole», confirmé. «El de la receta de mi abuela». «¿Y qué tal la famosa Amanda?», preguntó Eva mientras me ayudaba a poner la mesa. «Igual que siempre», respondí. «Solo que esta vez me di cuenta». Lorenza me miró con esa sabiduría que había desarrollado después de años de matrimonios, divorcios y segundas oportunidades. ¿Te das cuenta de qué?
De que no tengo que seguir pidiendo migajas de cariño cuando merezco el pastel completo. Nos sentamos a cenar como habíamos hecho decenas de veces, pero esta vez la comida sabía diferente. Sabía a libertad, a decisión propia, a dignidad recuperada. ¿Sabes qué hice hoy?, le dije a mis amigas mientras servía el mole. Cambié las contraseñas de mi cuenta de banco. ¿Por qué?, preguntó Leticia. Porque Amanda tiene mi información y ya me ha pedido dinero 3 veces este año. Y hoy me di cuenta de que cada vez que le digo que sí, no es generosidad. Es miedo. ¿Miedo de qué?, preguntó Eva. Miedo de que si no le doy lo que quiere, se aleje de mí. Miedo de quedarme sola. Miedo de que deje de llamarme, de que no me invite a nada, de que me olvide. Lorenza dejó su tenedor en el plato y me miró directamente a los ojos. ¿Y qué fue lo que pasó cuando le dijiste que no? Se enojó. Me corrió de su casa. Me dijo que era malagradecida. Y me di cuenta de que ya estaba sola. Que había estado sola todo este tiempo, pero había estado pagando para no verlo. Eva alzó su copa de vino. Por Eugenia, dijo. Por darse cuenta de que no necesita pagar por amor. Por Eugenia, repitieron Leticia y Lorenza. Brindamos, y por primera vez en años, el brindis fue por mí. No por la salud de mis hijos, no por sus éxitos, no por sus familias. Por mí. Esa noche, después de que se fueron mis amigas, me senté en mi sillón con una taza de té y hice una lista mental de todas las cosas que iba a hacer con los 50,000 pesos que no le había dado a Amanda. Iba a tomarme esas vacaciones con mis amigas. Iba a arreglar el techo de mi casa que había estado goteando desde el año pasado. Iba a comprarme ropa nueva, bonita, que me hiciera sentir bien conmigo misma. Y si me sobraba dinero, lo iba a ahorrar para mí. Para mi futuro, para mi seguridad, para mi tranquilidad. No para las emergencias financieras ficticias de una hija que tenía 35 años y un trabajo bien pagado, pero que seguía esperando que su madre solucionara sus problemas. Por primera vez en 70 años, mi dinero iba a ser para mí. Los siguientes 3 días fueron extrañamente silenciosos. Mi teléfono no sonó ni una vez con llamadas de Amanda. Ni mensajes, ni notas de voz, ni siquiera uno de esos mensajes pasivo-agresivos que mandaba cuando quería hacerme sentir culpable por algo. El silencio me confirmó lo que ya sabía. Para Amanda, yo existía solo cuando ella necesitaba algo. Cuando no había dinero de por medio, cuando no había favores que pedir, yo simplemente desaparecía de su radar. El 4.º día, Leticia vino a tomar café conmigo en la mañana. Se sentó en mi cocina, en la silla donde siempre se sentaba, y me miró con esa expresión que ponía cuando estaba preocupada. ¿Has sabido algo de Amanda?, me preguntó. Nada, le respondí. Y no me sorprende. ¿No te sientes mal? Esa era una buena pregunta. ¿Me sentía mal? Había esperado sentirme culpable, ansiosa, preocupada por haber lastimado los sentimientos de mi hija. Pero lo que sentía era algo completamente diferente. Me siento libre, le dije a Leticia. Por primera vez en años, no estoy esperando una llamada para pedirme algo, no estoy preocupándome por cuándo será la próxima crisis que va a necesitar que yo resuelva. Leticia asintió lentamente. Sabes, yo pasé por algo parecido con mi hijo Carlos hace unos años. Carlos era el hijo problemático de Leticia, el que había tenido problemas con el alcohol, con las drogas, con los trabajos. El que siempre tenía una emergencia que requería dinero urgente. ¿Qué hiciste? Le dije que no. Una vez, después de años de decir que sí. ¿Y sabes qué pasó? ¿Qué? Se enojó muchísimo. Me dijo cosas horribles. No me habló durante 6 meses. ¿Y después? Después se dio cuenta de que tenía que resolver sus problemas él solo. Consiguió un trabajo estable, dejó de beber, conoció a su esposa. Ahora me llama cada semana, no para pedirme dinero, sino para contarme cómo está. ¿Crees que Amanda? No sé qué va a hacer Amanda, me interrumpió Leticia. Pero sé que tú hiciste lo correcto. Y si ella no puede respetarte, entonces el problema no eres tú. Esa tarde decidí hacer algo que había estado postergando durante meses. Fui al banco a hablar con un asesor financiero. Quería entender mejor mis opciones. Quería saber si mis ahorros eran suficientes para mi vejez. Quería tomar el control completo de mi situación económica. La asesora,
Una mujer joven y profesional llamada Patricia revisó mis cuentas y me explicó diferentes opciones de inversión. Señora Cordero, me dijo, usted tiene una excelente disciplina de ahorro. Con lo que tiene ahorrado y una inversión conservadora, puede vivir cómodamente sin preocupaciones financieras. Incluso si dejo de trabajar. Usted ya tiene 70 años y sigue trabajando medio tiempo. Es admirable, pero no es necesario. Podría retirarse completamente si quisiera. Esa información me dio una sensación de poder que no había experimentado nunca. No dependía de nadie. No necesitaba que mis hijos me mantuvieran, no necesitaba vivir con ninguno de ellos, no necesitaba pedir favores ni aceptar maltratos por seguridad económica. Era completamente autosuficiente. Cuando salí del banco, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía, pero el prefijo era de la Ciudad de México. Bueno. Señora Eugenia, habla Renato. Mi yerno. Mi yerno que había dicho que no sabía cómo aguantaba Amanda tenerme tanto tiempo en su casa. Hola, Renato. Señora, la llamo porque Amanda está muy triste. No ha querido salir de la casa desde que usted se fue. ¿En serio? ¿Amanda estaba triste? La misma Amanda que me había corrido de su casa, que se había reído de mí con su esposo, que me había tratado como una carga durante toda mi visita. Lo siento mucho, le dije, y realmente lo sentía. No me alegraba que mi hija estuviera triste. Pero su tristeza no era mi responsabilidad. Es que usted sabe cómo es Amanda. Se pone muy sensible cuando ustedes pelean. Cuando ustedes pelean. Como si fuera una pelea entre iguales, no el resultado de años de que yo aceptara migajas de cariño a cambio de dinero y favores. Renato, ¿te puedo preguntar algo? Claro, señora. ¿Por qué crees que Amanda está triste? Hubo una pausa. Obviamente no esperaba esa pregunta. Pues, porque ustedes pelearon. Porque peleamos, o porque le dije que no al dinero. Otra pausa más larga. Señora, Amanda no es así. Ella de verdad la quiere mucho. Renato, yo los escuché hablando la noche antes de irme. Los escuché riéndose de mí, diciendo que era un alivio que me fuera. Ay, señora, eso no fue. Nosotros estábamos desahogándonos. A veces uno dice cosas que no piensa realmente. ¿Desahogándose? ¿De qué necesitaban desahogarse? ¿De tener que tolerar a la madre que había viajado desde otra ciudad para celebrar el cumpleaños de su hija? ¿Sabes qué, Renato? Si tener a la madre de Amanda en su casa por 2 días requiere que se desahoguen riéndose de ella, entonces es mejor que no vuelva. No, señora, no se ponga así. Amanda de verdad quiere arreglar las cosas con usted. ¿Arreglar las cosas cómo? Pues, hablando, pidiendo disculpas. ¿Y el dinero? Silencio absoluto. Renato, Amanda me va a pedir disculpas y ya no va a pedir el dinero del coche. Señora, es que sí necesitamos el coche. Ahí estaba la verdad. Amanda podía estar triste, podía querer disculparse, pero el dinero seguía siendo lo importante. Las disculpas eran solo una estrategia para llegar al mismo objetivo. ¿Sabes qué te voy a decir, Renato? Si Amanda quiere hablar conmigo, que me llame ella. Y que me llame porque me quiere en su vida, no porque necesita mi dinero. Señora, pero es que usted es su mamá. Exactamente. Soy su mamá, no su banco. Colgué el teléfono y me quedé parada en la calle, viendo pasar a la gente. Familias que caminaban juntas, parejas de ancianos tomados de la mano, niños corriendo adelante de sus padres. Y me di cuenta de algo, no me sentía sola. Me sentía acompañada por mi propia dignidad, por mis propias decisiones, por la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Esa noche, mientras cenaba sola en mi cocina, pensé en todas las veces que había justificado el comportamiento de Amanda. Está muy ocupada, está pasando por una mala racha, así son los jóvenes de ahora, es mi hija y la tengo que entender. Pero nunca había volteado la pregunta, ¿ella me entendía a mí? ¿Entendía que yo también me sentía sola, que yo también tenía necesidades emocionales, que yo también merecía ser tratada con cariño y respeto? La respuesta era obvia, no. Para Amanda, yo era la mamá que siempre tenía que entender, que siempre tenía que perdonar,
que siempre tenía que dar sin recibir nada a cambio más que la oportunidad de seguir dando. Pero esa versión de mí había muerto en el aeropuerto de la Ciudad de México, esperando durante 5 horas a una hija que se había olvidado de ella. La mujer que estaba cenando sola en su cocina era diferente. Era una mujer que sabía su valor, que tenía amigas que la apreciaban, que tenía dinero propio y decisiones propias. Era una mujer que ya no iba a pedir permiso para vivir su vida. Amanda finalmente me llamó una semana después, un domingo por la noche. Yo estaba viendo una película en mi sala, cómoda en mi pijama y con una taza de chocolate caliente, cuando sonó el teléfono. «Hola, mamá». Su voz sonaba pequeña, como cuando era niña y había hecho algo malo. «Hola, Amanda. ¿Cómo estás?» «Bien. ¿Y tú?» «No muy bien, mamá. He estado pensando mucho en lo que pasó». Esperé que continuara. Ya no iba a ser yo la que llenara los silencios incómodos, la que hiciera el trabajo emocional de nuestras conversaciones. Creo que me equivoqué. ¿En qué te equivocaste? En la manera en que te traté cuando viniste. No debí pedirte dinero después de que habías hecho el esfuerzo de venir hasta acá. Era un comienzo, pero no era suficiente. La disculpa era por el momento, no por el patrón. ¿Y en qué más te equivocaste? Otra pausa larga. Podía escuchar música de fondo, probablemente estaba en su sala, tal vez Renato estaba cerca escuchando la conversación. No debí olvidarme de recogerte en el aeropuerto. ¿Y qué más, mamá? Amanda, tú me dijiste que era malagradecida cuando no quise darte el dinero. Me corriste de tu casa. Te reíste de mí con Renato. Yo no me reí de ti. Te escuché, Amanda. Los escuché a los dos. Se hizo un silencio muy largo. Tan largo que pensé que había colgado. Está bien, sí. Sí dijimos cosas que no debimos decir. Pero estábamos frustrados. ¿Frustrados? ¿Ellos estaban frustrados? ¿Frustrados por qué? Porque a veces siento que no importa lo que haga, tú siempre quieres más. Ahí estaba. La verdad que había estado esperando escuchar durante años. ¿Más de qué, Amanda? Más tiempo, más atención, más de todo. Como que nunca es suficiente. Me quedé callada por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. Mi hija pensaba que yo quería demasiado. Yo, que había aceptado llamadas de 5 minutos como si fueran tesoros. Yo, que había celebrado mensajes de texto de feliz cumpleaños como si fueran cartas de amor. Yo, que había viajado a otra ciudad para comer pizza de cartón y dormir en una habitación de huéspedes. ¿Sabes qué es lo que quiero, Amanda? ¿Qué? Quiero una hija que se acuerde de recogerme cuando me invita a visitarla. Quiero una hija que no me vea como una carga cuando estoy en su casa. Quiero una hija que me llame porque le importo, no solo cuando necesita dinero. Sí te llamo por otras cosas. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para saber cómo estaba? Silencio. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste sobre mis amigas, sobre mis planes, sobre cómo me siento? Más silencio. ¿Cuándo fue la última vez que me dijiste que me querías sin que fuera después de pedirme un favor? Mamá, yo sí te quiero. Lo sé. Amanda. Sé que me quieres. Pero me quieres de la manera en que se quiere a un objeto útil. Me quieres cuando me necesitas. No es cierto. ¿No? Entonces explícame por qué no me has llamado en una semana. Explícame por qué cuando Renato me llamó, lo único que le importaba era el dinero del coche. Explícame por qué esta conversación empezó con una disculpa, pero ahora me estás diciendo que soy yo la que pide demasiado. La escuché respirar profundamente del otro lado de la línea. No sé qué quieres que te diga, mamá. No quiero que me digas nada. Quiero que reflexiones. Quiero que pienses si la manera en que me tratas es la manera en que te gustaría que tu hija te tratara a ti cuando tenga 70 años. Es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque tú eres la mamá. Ahí estaba otra vez. La lógica que había gobernado mi vida durante 70 años. Porque yo era la mamá, tenía que dar sin recibir. Porque yo era la mamá, tenía que entender sin ser entendida. Porque yo era la mamá,
Tenía que amar incondicionalmente mientras recibía amor condicionado a cambio. Amanda, ser mamá no significa ser un felpudo emocional. No te estoy tratando como un felpudo. ¿No? Entonces dime, ¿qué sabes de mi vida? ¿Cómo que qué sé? ¿Sabes con quién paso tiempo? ¿Sabes qué hago los fines de semana? ¿Sabes cuáles son mis preocupaciones, mis alegrías, mis planes? Silencio absoluto. ¿Sabes que tengo amigas que me quieren? ¿Sabes que vamos a viajar juntas el próximo mes? ¿Sabes que estoy aprendiendo a pintar? ¿Sabes que he estado pensando en tomar clases de baile? No, no sabía. Claro que no sabías. Porque cuando me llamas, hablas de ti. Cuando me visitas, que es casi nunca, hablas de ti. Cuando me invitas a tu casa, termina siendo sobre lo que tú necesitas. La escuché llorar suavemente. No sabía que te sentías así, mamá. Porque nunca me preguntaste cómo me sentía. ¿Y ahora qué va a pasar? Era una buena pregunta. ¿Qué iba a pasar? ¿Íbamos a seguir fingiendo que esta conversación no había ocurrido? ¿Iba a volver a ser la mamá complaciente que acepta migajas de cariño? No lo sé, Amanda. Eso depende de ti. ¿Qué quieres que haga? Quiero que decidas si quieres tener una relación real conmigo o si solo quieres tener acceso a mi cuenta de banco. Por supuesto que quiero una relación real contigo. Entonces demuéstralo. ¿Cómo? Conóceme. Pregúntame sobre mi vida. Interésate en mí como persona, no solo como tu mamá. Respeta mis decisiones, incluso cuando son decisiones que no te convienen. Está bien. Sí, puedo hacer eso. ¿Y el dinero del coche? Hubo una pausa muy larga. ¿Qué pasa con el dinero del coche? ¿Lo sigues esperando? Mamá, es que sí lo necesitamos. Amanda, si de verdad quieres cambiar nuestra relación, tiene que empezar por dejar de verme como tu fuente de financiamiento. Pero 50,000 pesos no es nada para ti. No es nada para mí porque trabajé 40 años para ahorrarlos. No es nada para mí porque no me compré ropa nueva durante 2 años para poder tener esa seguridad. No es nada para mí porque es mi dinero, que gané con mi trabajo, para mi tranquilidad. Está bien, está bien. No te voy a pedir el dinero. En serio. En serio. Y la próxima vez que tengas una emergencia financiera, no te voy a pedir dinero. ¿Lo prometes? Sí, mamá. Lo prometo. No le creí. Pero era un comienzo. Está bien, Amanda. Vamos a intentarlo. Pero va a ser diferente esta vez. ¿Diferente cómo? Diferente porque ahora yo también tengo límites. Diferente porque ya no voy a decir que sí a todo solo para mantenerte contenta. Diferente porque voy a exigir el mismo respeto que te doy. Ok, mamá. Entiendo. Colgamos el teléfono y me quedé sentada en mi sala, sintiéndome extrañamente vacía. No era la sensación de victoria que había esperado. Era más bien la sensación de haber cerrado una puerta muy pesada después de años de mantenerla abierta. No sabía si Amanda realmente iba a cambiar. Pero por primera vez en mi vida, su cambio no era mi responsabilidad. Mi responsabilidad era conmigo misma. Y esa responsabilidad la estaba cumpliendo perfectamente. Los siguientes 2 meses fueron una prueba de fuego para las promesas de Amanda. Al principio, cumplió su palabra. Me llamaba una vez por semana, me preguntaba sobre mis actividades, me contaba sobre su trabajo sin pedirme nada a cambio. Incluso me mandó fotos de un paseo que hizo con Renato, y por primera vez en años, las fotos me incluían a mí en sus mensajes. Te mando esto para que veas dónde fuimos, mamá. Me acordé de ti porque dijiste que te gustaban los jardines. Pero yo conocía a mi hija. Conocía sus patrones, sus estrategias, su manera de funcionar. Y sabía que esto era la luna de miel antes de la próxima petición. La petición llegó en noviembre, justo antes del Día de Acción de Gracias. Mamá, ¿tienes un minutito para platicar? Estaba en mi cocina preparando galletas con Leticia cuando sonó el teléfono. Era un martes por la tarde, no su día habitual de llamada, que era los domingos. Las llamadas fuera de horario siempre significaban que quería algo. Claro, mi amor.
¿Qué pasa? Es que, bueno, sabes que no te iba a pedir más dinero. Ahí estaba. 2 meses. Había durado exactamente 2 meses. Sí, lo recuerdo perfectamente. Pero es que surgió algo imprevisto. Leticia me miró desde donde estaba batiendo la masa de las galletas. Podía ver en su cara que sabía exactamente lo que estaba pasando. ¿Qué surgió? Es que Renato perdió el trabajo. Renato había perdido el trabajo. El mismo Renato que 2 meses antes tenía tanto trabajo que era una crisis cuando Amanda se olvidó de recogerme en el aeropuerto. ¿Cuándo pasó eso? La semana pasada. Fue muy repentino. Recortaron personal y él fue uno de los afectados. Lo siento mucho. ¿Está buscando trabajo? Sí, claro, pero ya sabes cómo está el mercado laboral. Puede tardar meses en encontrar algo. Y mientras tanto, pues tenemos algunos ahorros, pero no van a durar mucho. El departamento es caro, la comida, los gastos. Amanda, ¿me estás pidiendo dinero? No, mamá. Bueno, sí, pero no es para un capricho, es una emergencia real. Una emergencia real. Como el coche que necesitaban urgentemente. Como el tratamiento dental de Renato, que había sido una crisis el año anterior. Como los muebles que no podían esperar, como las vacaciones que eran indispensables para su salud mental. ¿Cuánto necesitas? Son 30,000 pesos. Para cubrir los gastos básicos mientras Renato encuentra trabajo. 30,000 pesos. Menos que los 50,000 anteriores, probablemente pensando que sería más fácil de conseguir. Amanda, ¿te acuerdas de la promesa que me hiciste hace 2 meses? Sí, pero esto es diferente, mamá. Esto es una emergencia real. Todas las veces que me has pedido dinero han sido emergencias reales según tú. No es cierto. ¿No? El coche era porque era peligroso. El enganche del departamento era porque si no lo daban ese día, lo perdían. Las vacaciones del año pasado eran porque Renato estaba muy estresado y necesitaba descansar. Pero esta vez no, Amanda. Silencio absoluto del otro lado de la línea. ¿Cómo que no? No te voy a dar el dinero. Mamá, pero Renato perdió el trabajo. ¿No entiendes? No tenemos ingresos. Entiendo perfectamente. Y lo que entiendo es que ustedes van a tener que resolver esta situación ustedes mismos. Pero somos familia. Exactamente. Somos familia. Y en una familia, los adultos de 35 años resuelven sus propios problemas financieros. No puedo creer que seas tan egoísta. Ahí estaba la Amanda real. No la hija arrepentida que me había llamado hace 2 meses, no la mujer que había prometido cambiar. La Amanda que aparecía cada vez que no obtenía lo que quería. No soy egoísta, Amanda. Soy una mujer de 70 años que ha trabajado toda su vida para tener seguridad económica. Pero nosotros no tenemos nada. Ustedes tienen un departamento caro, ropa de marca, viajes, comidas en restaurantes. No me digas que no tienen nada. Esas son cosas básicas. Cosas básicas. Un departamento que costaba más que mi casa, ropa que valía más que mi salario mensual cuando trabajaba, vacaciones que yo nunca me pude dar. Amanda, ¿sabes cuáles son mis cosas básicas? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que mis cosas básicas son mi comida, mis medicinas, los servicios de mi casa. No incluyen sostener económicamente a una hija adulta que tiene 2 carreras universitarias. Renato está desempleado. Y puede conseguir otro trabajo. O Amanda puede conseguir un segundo trabajo. O pueden vender algunas de sus cosas caras. O pueden mudarse a un lugar más barato. No podemos hacer eso. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque no es justo. No es justo. No era justo que ellos tuvieran que enfrentar las consecuencias de sus decisiones económicas. No era justo que tuvieran que reducir su nivel de vida. No era justo que tuvieran que trabajar más o gastar menos. Pero aparentemente sí era justo que yo, a los 70 años, siguiera siendo su red de seguridad financiera. ¿Sabes que no es justo, Amanda? ¿Qué?
Que me hayas mentido hace 2 meses cuando me prometiste que no me ibas a pedir más dinero. No te mentí. Es que surgió esto. Que me llames solo cuando necesitas algo. Eso no es cierto. ¿No? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para saber cómo estaba? Te llamo todos los domingos. Me llamas todos los domingos desde que te dije que ya no te iba a dar dinero. Antes de eso, pasaban semanas sin que supiera de ti. Mamá, por favor. Solo esta vez. Te prometo que va a ser la última. La última vez. La misma frase que había escuchado durante años. La última vez que me pedía dinero, la última vez que me hacía esto, la última vez que me ponía en esta posición. No. Amanda. ¿En serio me vas a dejar en la calle? Nadie te va a dejar en la calle. Tienes opciones, tienes recursos, tienes un cerebro. Úsalos. Eres una madre horrible. Y ahí estaba. La carta final que jugaba siempre que no conseguía lo que quería. El insulto destinado a hacerme sentir culpable, a quebrar mi resolución, a hacerme ceder por miedo a ser rechazada. Puede ser, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Pero soy una madre horrible con 30,000 pesos en el banco. Colgó el teléfono sin decir adiós. Leticia había dejado de batir la masa y me estaba mirando con una expresión de orgullo y preocupación mezcladas. ¿Estás bien?, me preguntó. Estoy perfecta, le respondí. Y por primera vez en mi vida, era completamente cierto. Mi hija acababa de llamarme madre horrible porque no accedía a resolver sus problemas económicos. Y en lugar de sentirme devastada, me sentía libre. Libre de la culpa, libre de la manipulación, libre de la obligación de ser la solución para todos los problemas de una mujer adulta que había elegido vivir por encima de sus posibilidades. ¿Sabes qué vamos a hacer?, le dije a Leticia. ¿Qué? Vamos a terminar estas galletas y después vamos a planear nuestro viaje a la playa. Porque tengo 30,000 pesos que no voy a gastar en los caprichos de mi hija. Leticia sonrió y siguió batiendo la masa. Por cierto, me dijo, estoy muy orgullosa de ti. ¿Por qué? Porque acabas de demostrar que el amor propio no es egoísmo. Es supervivencia. Han pasado 8 meses desde la última vez que hablé con Amanda. 8 meses desde que me llamó madre horrible y colgó el teléfono. 8 meses en los que he vivido la vida más plena y tranquila que recuerdo haber tenido jamás. Al principio pensé que me sentiría culpable, que las noches serían largas preguntándome si había hecho lo correcto. Pero resulta que cuando tomas la decisión correcta, tu alma lo sabe. Y mi alma ha estado en paz desde el día que decidí que merecía ser tratada con dignidad por mi propia hija. Mis amigas y yo fuimos a Puerto Vallarta en diciembre, usando parte del dinero que no le di a Amanda. Nos hospedamos en un hotel frente al mar, comimos mariscos frescos, caminamos por la playa al amanecer. Leticia tomó fotos de nosotras brindando con piñas coladas, y cuando las veo algo que no había visto en mis fotos durante años. Me veo feliz. En enero me inscribí en las clases de pintura que había estado posponiendo. El maestro, un señor mayor llamado Don Alberto, dice que tengo talento natural para los paisajes. Mis cuadros no son perfectos, pero son míos. Los pinto con mis manos, con mi tiempo, con mi dinero, para mi placer. En febrero, Lorenza me presentó a su cuñado, un viudo de 73 años llamado Oscar que perdió a su esposa el año pasado. No es un romance de película, pero es compañía agradable. Vamos al cine los viernes, caminamos por el parque los domingos, cocinamos juntos los sábados. Me trata como si mis opiniones importaran, como si mi tiempo tuviera valor, como si yo fuera una persona completa y no solo la madre de alguien más. En marzo me mudé a un departamento más pequeño pero más moderno, con mejor luz y una vista hermosa. Era algo que había querido hacer desde que enviudé, pero siempre había pospuesto pensando que el dinero podía ser necesario para alguna emergencia familiar. Ahora entiendo que yo también soy familia, y que mi comodidad también es importante. Abril trajo una sorpresa, un mensaje de texto de Amanda. Mamá, sé que han pasado meses sin hablar. Espero que estés bien. Te extraño. No respondí inmediatamente. Me tomé 3 días para pensar qué quería decir, cómo quería responder, si quería responder. Al final, escribí, estoy muy bien, gracias. Espero que tú también.
Esperaba que fuera el comienzo de otra petición de dinero, otra emergencia, otra crisis que requiriera mi intervención. Pero no llegó nada más. Solo silencio. En mayo recibí una llamada de un número desconocido. Era Renato. Señora Eugenia, ¿cómo está? Bien. Renato. ¿Y ustedes? Pues, queríamos contarle que conseguí trabajo. Un trabajo muy bueno, mejor que el anterior. Me da mucho gusto escuchar eso. Sí, bueno, Amanda quería llamarla pero no se atreve. Dice que usted debe estar muy enojada con nosotros. No estoy enojada, Renato. Estoy en paz. ¿Podría hablar con ella? La extraña mucho. Si Amanda quiere hablar conmigo, ya sabe mi número. Es que ella piensa que usted ya no la quiere. Esa frase me golpeó como una ola fría. Por supuesto que quería a mi hija. La había querido desde el momento en que nació, la había querido a través de su infancia difícil, su adolescencia rebelde, su juventud egoísta. La seguía queriendo ahora. Pero había aprendido la diferencia entre querer a alguien y permitir que te maltraten. Había aprendido que el amor sin límites no es virtud, es autodestrucción. Renato, yo amo a Amanda con todo mi corazón. Pero ya no voy a demostrar ese amor permitiendo que me use como su banco personal. Ella ya no quiere dinero, señora. Ya no lo necesitamos. Me alegro. Pero eso no cambia lo que pasó durante años. ¿Qué tendría que hacer Amanda para que usted le hablara otra vez? Era una buena pregunta. ¿Qué tendría que hacer? ¿Disculparse? Ya lo había hecho antes y no había cambiado nada. ¿Prometer que nunca más me pediría dinero? También había hecho esa promesa. Tendría que reconocer cómo me trató durante años. Tendría que entender por qué sus acciones me lastimaron. Y tendría que demostrar, no con palabras sino con acciones, que me ve como una persona que merece respeto. Creo que ella puede hacer eso. Entonces que lo haga. Pero que lo haga porque realmente entiende lo que hizo mal, no porque quiere tenerme disponible para la próxima emergencia. Colgamos y no volví a saber nada durante 2 meses más. En julio llegó una carta. Una carta de verdad, escrita a mano, enviada por correo. No había recibido una carta así en años. Querida mamá, empezaba. He tardado meses en escribir esta carta porque no sabía cómo explicarte todo lo que siento. La carta tenía 3 páginas. Amanda me contaba sobre terapia psicológica que había empezado, sobre conversaciones con Renato, sobre cómo habían tratado a las personas que los querían, sobre el proceso de darse cuenta de que había convertido a su madre en una empleada emocional y financiera. Entiendo si no me perdonas, terminaba la carta. Entiendo si decides que ya no quieres que forme parte de tu vida. Pero quería que supieras que finalmente entiendo lo que te hice, y que voy a pasar el resto de mi vida arrepintiéndome de haber perdido tantos años tratándote como si fueras mi obligación en lugar de mi bendición. Esa noche lloré por primera vez desde el aeropuerto de la Ciudad de México. Pero esta vez no lloré de humillación o de soledad. Lloré de alivio, de esperanza, de la posibilidad de que tal vez no fuera demasiado tarde para tener la relación que siempre había querido con mi hija. Le respondí con otra carta, igual de larga, donde le conté sobre mi nueva vida, mis nuevas amistades, mis nuevos proyectos. Le conté también sobre el dolor que había sentido durante años, pero sin rencor, solo con honestidad. Todavía te amo, le escribí al final. Pero ahora también me amo a mí misma. Y cualquier relación que tengamos en el futuro va a tener que honrar ese amor propio que me costó 70 años encontrar. Hoy es viernes. Esta mañana recibí un mensaje de Amanda. ¿Puedo llamarte el domingo? Solo para escuchar tu voz. Le respondí, sí. No sé qué va a pasar. No sé si Amanda realmente ha cambiado o si esto es otra estrategia. No sé si podremos reconstruir nuestra relación o si ya es demasiado tarde. Pero sí sé esto. Ya no soy la mujer que esperaba en el aeropuerto, dispuesta a aceptar cualquier migaja de cariño con tal de no quedarse sola. Soy una mujer que ha aprendido que la soledad elegida es mejor que la compañía que te devalúa. Soy una mujer que tiene amigas que la quieren, aficiones que la llenan, dinero propio que administra como le da la gana. Soy una mujer que se mira en el espejo y ve a alguien digna de respeto. Y por fin, después de muchos años, era yo la que decidía a quién cuidar. Empezando por mí misma.